Bien. El título del tema es Los géneros o formas musicales en las danzas tradicionales de Bolivia. Nosotros, como estudiantes, partícipes de la comunidad educativa, también partícipes de lo que vemos a nuestro alrededor, nuestro contexto, sabemos que hay danzas típicas, ¿no es cierto?, en nuestro país. Vamos a ver ahora cuáles son esos géneros musicales que se utilizan en las danzas tradicionales, como también se les llama danzas típicas de nuestro país. Aquí vemos una imagen. Básicamente esta danza, la vestimenta que ellos tienen, la forma de utilizar sus instrumentos, está todo como un uniforme, ¿no? Están representando una danza. Esta danza es de los macheteros. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, sí, profe. En el primer trimestre creo que yo les he pedido una tarea de investigación en donde tenían que investigar cuáles son las danzas típicas de las regiones que tenemos en Bolivia, de todos los departamentos, son 9 departamentos. Les pedí esa investigación, lo hicieron, muchos de ustedes lo hicieron, les pedía también que me den lo que es las características de las danzas, la historia de las danzas y todo eso, ¿no? Han hecho esa tareita. Entonces, más o menos es esa clase de actividad que se va a realizar en este tema, ¿ya? Bolivia dice que es el Estado plurinacional, tiene una enorme riqueza cultural, llena de tradiciones, costumbres, música y danza, ¿ya? En cada departamento tiene su danza típica o danza tradicional. No es solamente una o dos, esta puede ser 5, ¿no? Cada departamento tiene entonces, ¿no? En nuestro entorno, en tu entorno, que está hablando del entorno de Santa Cruz, bailan diferentes danzas en fechas especiales. ¿Sabemos cuál es el significado? ¿Qué representa la vestimenta que utilizan? Por ejemplo, esta danza de los macheteros, ¿sabemos o no lo sabemos? Los ritmos musicales que interpretan son alegres, monótonos o tristes. Eso vamos a ir viendo en este tema. En algunas danzas puede que sean alegres, los ritmos musicales puede que sean alegres, en otras danzas puede que sean monótonos y tristes. Bien, eso vamos a ir viendo. ¿Qué nos dice la teoría? Nuestras danzas se diferencian de un departamento a otro, incluso de una región a otra. Cada una de ellas con sus propias características. En la zona del altiplano tiene sus propias características, zona del valle tiene sus características, zona de los llanos tiene sus características de las danzas. ¿Cuáles son los departamentos? En la zona del altiplano tenemos La Paz, Oruro y Potosí. Tienen sus propias características en las danzas, ¿no? Incluso su vestimenta es muy diferente a la de los valles y de los llanos. En la zona de los valles tenemos los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. En la zona de los llanos tenemos Pando, Beni y Santa Cruz. Esta zona que se relaciona con nuestro contexto, porque nosotros vivimos en Santa Cruz, en la zona de los llanos, ¿ya? Como les decía también, entonces, cada una de estas zonas tiene sus características en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a sus orígenes, ¿no? Se van diferenciando estas 3 zonas. Cualquier tipo de música tiene una estructura definida, dice, y eso la diferencia de los demás estilos de un género musical específico. Hace falta escuchar en detalle los temas musicales de tu agrado para poder entender que las partes internas se diferencian unas de otras. Por ejemplo, en esta estructura nosotros no somos expertos, pero sí, nosotros vamos creando vamos practicando el oído. Al escuchar los tonos musicales, los ritmos musicales, podemos diferenciar. Algunos estilos de géneros nos gustan,
otros estilos no nos gustan. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber diferenciar, pero eso se va adquiriendo mientras uno va poniendo oído en las canciones. Esta estructura de los géneros y formas musicales bolivianas, ¿cuáles son? Tienen una forma primaria, una forma binaria y una forma ternaria. Tienen esos nombres, ¿no? Y sus características. Cualquier danza está vinculada con su música y los danzantes. Los danzantes realizan coreografías de acuerdo con el tipo de música. Para esto es necesario reconocer las partes que tiene la estructura de las canciones, que generalmente son estas. Forma primaria es una melodía que se irá repitiendo continuamente. A. Lo han puesto ese nombre, ¿no? Una melodía que se repite continuamente. Forma binaria, que dice que son dos, esta palabrita binaria, nos dice que es una melodía que tiene solo dos partes, A, B. La melodía consta de dos partes, A, B. Y la ternaria, como bien sabemos, aquí está una sola parte, aquí tiene dos partes, y la ternaria, por supuesto, va a tener tres partes. La melodía tiene tres partes, ¿ya? Si vamos a tener la oportunidad de escuchar, o yo darles el ejemplo, lo voy a hacer en el grupo. Como cuál es la diferencia, ¿ya? Ahora, aquí, en esta cartilla, he buscado este audio con este QR y no me salió nada. Dice la forma primaria, para explicarles la forma primaria, llamada también parte A de una canción o tema, es un segmento en el cual se repite el canto y la ejecución de los instrumentales. También existen obras musicales que pueden tener alguna variación al principio o final. Algunos de los géneros más conocidos son, los que conocemos son las rondas infantiles, la música autóctona, es decir, esa música que ha sido creada en una comunidad, en una provincia, ha sido creada con un instrumento o dos instrumentos. Esos son los ejemplos, ¿no? Que tienen este ritmo de la forma primaria, rondas infantiles y música autóctona. Ahora, la forma binaria, también conocida por partes A, B, tiene dos formas, en que la canción o tema está compuesto por dos segmentos melódicos diferentes. La interpretación musical puede ser la primera parte vocal y el segundo instrumental o viceversa. Como por ejemplo, las canciones de Tincuris. Esas son las más conocidas, que tienen dos partes, A y B. En la forma terciaria, esta melodía tiene tres partes, A, B, C. La canción está compuesta por tres segmentos melódicos. Las secciones A, B tienen una ligera similitud de su patrón rítmico. La estructura musical de la interpretación vocal e instrumental está determinada por el compositor. A veces se puede encontrar una parte del inicio o final de la música dentro de una misma obra. Entre los géneros más conocidos se presentan estas características, están las tonadas tarijeñas, las cuecas, carnavalitos, huayños y otros. En esta parte de la forma terciaria tienen un ritmo más alegre que las otras formas, que la primaria y la binaria. ¿Ya? En esta ternaria son más alegres. Están las tonadas tarijeñas, cuecas, carnavalitos, huayños y otros. Como les decía, aquí en esta partecita, yo les voy a enviar esta cartilla. Si ustedes pueden escanear, pueden escuchar estas canciones. Por ejemplo, dice acá, a continuación analicemos el tema musical Guadalquivir. Ubicamos este QR y el celular lo puede escanear. Pero, como les digo, yo escaneé de aquí y no me sale nada. ¿Ya?
Entonces, esta forma ternaria son más alegres, más divertidos, más movidos. Estamos analizando lo que son las danzas bolivianas. La estructura de las danzas bolivianas. Las danzas en nuestro medio tienen un significado que evoca actitudes de rebelión, agradecimiento, sátira, representación de nuestras vivencias y estas divididas por regiones. Estas danzas, dice que tienen un origen, pero que pueden evocar, que pueden significar una especie de rebelión. Es como si estuvieran haciendo un ritual. Estas danzas, por ejemplo, si quieren rebelarse hacia algo, entonces pueden utilizar diferentes vestimentas, diferentes máscaras incluso, en este caso de la diablada utilizan máscaras, o también pueden hacer un ritual de agradecimiento en otras danzas, ¿no? Puede ser también evoca también a la sátira o la diversión o a la burla. Entonces, las danzas bolivianas evocan varias cosas, ¿no? O representan varias cosas. Esta danza de los diablos, ¿qué dice? Danza de origen colonial que hace referencia a los 7 pecados capitales. Aquí, en esta imagen, se puede ver 2, 4, 6, 7. Hace referencia, dice, a los 7 pecados capitales, es decir, a lo que está escrito en la Biblia. Se origina en centros mineros de Oruro en el siglo XVIII. Representa la lucha entre el bien y el mal. Por un lado está Lucifer o Satanás y por otro el arcángel Miguel. Simboliza la guerra entre ambas fuerzas, la lucha del mal y los 7 pecados capitales. Ha sido escrita por un cura español de apellido Montealegre. La intención del sacerdote fue hacer una parábola sobre los pecados del mundo al ver cómo los mineros bebían y se divertían. Es, por ejemplo, como si en la actualidad nosotros hiciéramos una especie de dramatización. En ese entonces, las dramatizaciones lo hacían a través de danzas. Entonces estaban haciendo una representación, dice, ¿no? Y la intención era hacer una parábola o también una enseñanza de cómo los mineros bebían y se divertían. Es decir, estaban constantemente entre los 7 pecados capitales, lo que hacían en ese entonces los mineros, ¿no? Por lo tanto, dice, la danza de los diablos es una danza infernal de respeto con el tío o diablo, el amo de los socavones, y además en un ritual de devoción a la Virgen de la Candelaria. Es algo contradictorio, ¿no ve? Porque dice, es la danza de los diablos en una danza infernal, pero dice que es un ritual de devoción a la Virgen de la Candelaria. Entonces vemos que ahí intervienen lo que son dos formas, ¿no? Que es el bien y el mal. Al inicio de la danza, dice, aparecen Lucifer y Satanás con varias chinas, sufay y diablescas. Quizás ustedes ya han debido ver la danza de la diablada en algún festival de danza que teníamos en el colegio cuando estábamos en las presenciales. Le siguen los 7 pecados, la soberbia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la avaricia, la pereza y después una tropa de diablos. Entre estas tropas de bailarines, el personaje del arcángel Miguel conduce a todos los demonios. El mito del dios Guari dio origen a la danza de los diablos. Este personaje apareció mucho antes que el Supay y el tío, y es el dueño de las riquezas que se encuentran en las profundidades de los cerros. Es una creencia que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, como hablaba de los mineros, entonces ellos tenían una cierta devoción hacia el tío, que era nada más y nada menos que el diablo.
es decir, los mineros le tenían devoción. El gigante Wari vivía en el interior de las montañas, Uru. Se enamoró de Intiwara y cuando la quiso abrazar con sus brazos de humo y fuego, Inti, el dios sol, lo sepultó dentro de los cedros. Wari, para vengarse, tomó la forma humana y predicó a la población de los Uros, adoradores del dios Inti, contra la jerarquía de Inti y Pachacamac, creador del mundo. Les dijo que se volvieran ricos buscando los metales dentro de los cerros. Los indujo al robo y a beber chicha hasta volverlos alcohólicos. Con el tiempo, estas personas dejaron de adorar al Inti, se volvieron hurañas y empezaron a pelear entre ellos. Esta es una historia que se cuenta como un mito, ¿no? Es una creencia de cómo surgió esta danza. Un día después de una intensa lluvia se formó un arco iris en el cielo. De esta nació una ñusa gigante, quien acompañada de curacas y anautas que escaparon de la degeneración de los Urus, poco a poco volvieron a inculcar el culto a Inti y Pachacamac. La ñusta vestía de forma diferente y tenía distintas facciones en el rostro. Impuso el idioma quechua sobre el Uru. Wari, en venganza, envió 3 calamidades, un sapo, una serpiente y un lagarto, que fueron vencidas por la ñusta, quien convirtió en arena a las hormigas que salieron de la boca del lagarto. Hoy en día la ñusta es la virgen del socavón. Wari es Lucifer, reconocido como el jefe de la danza de los diablos. Las plagas enviadas por Wari están representadas en las máscaras de los diablos. Alrededor de la ciudad existen restos pétreos que recuerdan a las plagas extinguidas. Solo los arenales están dispersos fuera de la ciudad. Se dice que Wari aún vive dentro de las montañas con sus minerales. Con la ayuda de la mano. Bueno, esto es para que veamos este código. Hemos escuchado y hemos visto la danza de los diablos, de la diablada, ¿no ven? Entonces vemos que tiene un origen y que representa esa danza de los diablos. Esa danza entonces representa el bien y el mal, una lucha constante, ¿no? Y que hay un ángel llamado arcángel que los guía a todos los diablos. E incluso para hacer esa danza o ese ritual en honor a la Virgen del Socavón. Eso es lo que representa la diablada. Aquí tenemos ahora la danza de los morenos, que también tiene sus orígenes, tiene sus características. Vamos a ver. En esta imagen vemos hombres que están con máscaras, con una vestimenta típica de los morenos, que seguramente su vestimenta se identifica a algo, tiene su significado. Esta danza representa la esclavitud de los negros durante la época colonial. Estos fueron traídos para reemplazar a los mitayos indígenas que morían en grandes cantidades. Esto es parte de la historia, jóvenes señoritas. Representa, dice, la esclavitud de los negros durante la época colonial. ¿En dónde? En Bolivia y también a nivel latinoamericano, ¿no? Por la explotación de la plata en Potosí. Ustedes conocen la historia de Potosí, ¿no es cierto? Que en la época de la colonia vinieron españoles a colonizar, a explotar todas las riquezas que tenía Bolivia. Y en ese entonces se concentraron en lo que era la ciudad, el departamento de Potosí. Y entonces llevaron también a esclavos negros. Para los españoles, los esclavos no tenían alma y por lo tanto eran considerados animales en ese entonces, animales inteligentes que podían realizar actividades pesadas con un adecuado adiestramiento. El tráfico de negros se realizaba desde África vía Panamá. Los precios de venta de estas personas variaban de acuerdo a la juventud y las labores que eran capaces de cumplir. Los esclavos más caros eran aquellos que conocían algún tipo de oficio. Luego de la venta eran traídos a pie.
encadenados, ya sea desde Lima, Perú, o Buenos Aires, Argentina, hasta nuestro territorio, para trabajar en las minas del Cerro de Potosí. Durante el trayecto, muchos morían a causa de los latigazos, presión del aire y el clima frío. Recordemos que estos esclavos eran traídos de tierras tropicales y el viaje en barco duraba meses. Llegaban al continente ya debilitados. Como estas personas no podían adaptarse al clima frío, se decidió llevarlos a la región de los Yungas, en La Paz, porque es una región cálida. Esta travesía se realizó también a pie y todos estaban encadenados para que no pudieran escapar. Algo inhumano para nuestra época, pero en esa época se hacía, en la época colonial. En los Yungas se los puso a trabajar en el cultivo de la coca, por eso en las poblaciones de Coripata, Coroico, Yanacachi, Chulumani, Irupana y Chicaloma aún viven a los descendientes de los esclavos negros. En Bolivia recobran el nombre de afrobolivianos. En esta región de los Yungas, entonces, tenemos bolivianos que son descendientes de africanos. Existen varios elementos simbólicos en el traje del moreno. Este traje que habíamos visto en la imagen, ¿qué son esos elementos simbólicos? La careta, los ojos saltones, representan el mal de altura, Sorochi, que muchos experimentan al ascender hacia los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. La lengua estirada representa el cansancio de los trabajos forzados. A ver, veamos. Los ojos saltones, fíjense, dice que tiene su lengua. Ahí está su lengua, creo que en este se ve mejor. Representan algo, ¿no? El traje representa la riqueza del amo, por eso es tan vistoso y pesado. Las perlas recuerdan a las gotas de sudor de los esclavos. La matraca. Su sonido representa a las cadenas que arrastraban los esclavos en sus largos y penosos viajes. ¿Dónde está la matraca? A ver, aquí no tienen matracas, creo que tienen matracas, pero no se las ve muy bien. Hay unas especie de, bueno, se les llama matracas y hacen ruido, ¿no? Hacen un sonido que representa las cadenas arrastradas por ellos. Aquí también tenemos otro código QR donde podemos escuchar la música de la morenada. Otra danza típica es el tinku. Esta también la hemos visto aquí danzar en Santa Cruz. Es una danza ritual entre miembros de dos comunidades. En la realidad, en lo que son las comunidades, décadas pasadas se realizaba este ritual, era real. El derramamiento de la sangre es una especie de pago a la Pachamama por los bienes recibidos. Entonces, como es una representación de un ritual entre miembros de dos comunidades, entonces existe una cierta pugna, una cierta pelea entre esas dos comunidades. Y en la realidad, estas dos comunidades pelean por algo y empiezan a golpearse, empiezan a alzar piedras, cualquier tipo de instrumento de objetos para hacer daño, alzan y se dan entre ellos, ¿no? Y tienen sus propias armas, incluso las mujeres. En la actualidad el tinku se practica principalmente en las comunidades de Cacachacas, Laimes y Jucumanes en Potosí, aunque ahora ya no hay víctimas humanas. Hoy los combates grupales o individuales son controlados por los mismos comunarios. En Calacala, Oruro, el tinku con enfrentamientos y víctimas se dio hasta 1995. Hoy los combates ya no son practicados en Calacala, aunque aún es normal que se observen algunos enfrentamientos individuales en las noches. Por lo general, la tonada de tinku tiene una introducción, su forma es ternaria con una pequeña variante. Aquí también tenemos
En este QR tenemos el audio, ¿no? Otra danza típica es danza de la Cuyahuada. Esa danza tiene su origen en el huayno, forma musical madre de otros ritmos. Hace referencia al trabajo de la hilandería. Por lo tanto, es una danza de carácter laboral. Su origen se remonta al periodo precolombino y está vinculado a la actividad del tejido, labor que era practicada tanto por los hombres como por las mujeres. Como símbolo de ello, los bailarines llevan una rueca de madera en sus manos. Aquí se puede ver una rueca de madera. La historia de la danza de la Cuyahuada comienza en la época prehispánica y continúa hasta nuestros días. En la antigüedad, esta era una danza que brindaba estatus. La practicaban únicamente los más importantes del imperio del Collasuyo. Posteriormente fue adaptada en la época de la colonia y readaptada en años recientes. La tropa de Cuyahuadas está dirigida por el Huapuri, guía de hilanderos. Este lleva un traje ostentoso y una rueca más grande. Es quien da las indicaciones del baile. Otro personaje importante es la Ahuila. Se trata de un ser jocoso. Es un hombre vestido de mujer quien carga una muñeca de trapo en la espalda. El traje que utilizan es de los más elegantes y lujosos de las danzas livianas. Los sombreros llevan perlas bordadas y un ponchillo con plata antigua. Los hombres llevan una faja de monedas de plata. Los trajes también están bordados y decorados con perlas y monedas. Los hombres visten camisas de bayeta o popelina, ponchillos bordada con los mismos elementos de las monteras y adornada con placas circulares que representan la platería antigua. Y las mujeres visten, dice, una pollera, pechera bordada, aquí está, la pollera, su pechera bordada, aquí está, ahí. En los hombros una pequeña manta bordada, de su cintura cuelgan monederos, bolsas largas de lana, en las que están cosidas monedas. Llevan además anillos en todos los dedos de las manos y largos pendientes. Ya. Esto es igual para escuchar audio. Otra danza que también es tradicional de la zona andina y es muy bonita para danzarla. En la época, es la cueca, ¿no? En la época cuando las nacientes repúblicas despertaban a la independencia, ya esto después de la colonia, después del coloniaje, ya en la época de la independencia, surgía en los salones aristocráticos de Lima, Perú, una danza que desplazaba poco a poco a la cuadrilla, minué y la gavota. Esta nueva danza se denominó Zamacueca o cueca, que rápidamente se divulgó por diferentes países de Sudamérica. Los artistas chilenos la divulgaron con tanta influencia que en nuestro territorio se la conocía como chilena. Luego de la Guerra del Pacífico, Perú le cambió el nombre a marinera, en honor al buen desempeño de la Marina peruana en dicho conflicto, evolucionando a tal grado que tiene sus propias características. Entonces vemos que la cueca no solo pertenece o no es originaria de Bolivia, vemos que es originaria de Perú, Chile y ha tenido sus evoluciones. En nuestro país, en 1879, la denominación popular de la chilena fue cambiada por el de cueca, debido al conflicto marítimo entre Bolivia y Chile. La cueca boliviana es la expresión musical, poética y coreográfica más representativa de la identidad cultural boliviana. Está presente en casi todas las regiones del territorio boliviano con sus particularidades. Es el único género que ha traspasado las fronteras y tiene sus propias particularidades territoriales. Aquí tenemos también para escuchar una cueca, ya. Yo en el grupo de WhatsApp les voy a enviar
varios ritmos ya de estos, que muchos ya lo conocemos, pero no hemos sabido identificar a qué danza pertenece. Otra danza es la danza del Puglia. Esta es originaria de Chuquisaca. Es una danza de la cultura yampara. Tiene una evidente influencia española en su vestuario. La palabra Puglia significa juego, baile o alegría. Se relaciona con rituales religiosos, paganos, de ofrenda a la Pachamama y a la naturaleza pidiendo buena cosecha. Con el tiempo, este ritual se unió a la conmemoración de la victoria de los yamparaes sobre los españoles en la batalla de Cumbate, el 12 de marzo de 1816. Aún sigue vigente el simbolismo de unión con la naturaleza y agradecimiento a la Pachamama por medio de la pucara. Por lo tanto, su música tiene un carácter totémico. Originalmente, en la fiesta del Puyay, en Tarabuco, la música es ejecutada por los mismos danzantes con quenas, pinquillos, machutocoros, senca, cancanas y otros. Un elemento importante de la música son los gallos, espuelas, que lo llevan en sus zapatos. De gran tamaño, dice, forjados con acero, sirven para marcar el ritmo, van amarrados en las patuojotas fabricados por el ojotero. La suela de estos zapatos es descomunal, generalmente muy altas, están hechas con amarros de cuero. Si se puede apreciar acá, a ver, los zapatos de los zapatos de estos danzantes son altísimos, como si fuera una zapatilla de mujer, como se les conoce como Anabela, altos se ponen las mujeres, ¿no? Así son de estos danzantes. Las espuelas, dice, están catalogadas como instrumentos idiofónicos, idiófonos de golpe indirecto y sirven para marcar el ritmo. Aquí se ve mejor, fíjense. Estas son las espuelas. Zapatos altos que están sujetadas con cueros y que estas espuelas les sirven para marcar el ritmo de la danza, de la música que tienen y se puedan guiar todos. Tenemos también aquí la música. El Puyay puede estar escrito en compases de 2/4 o 2/8. La melodía interpretada por las bandas de metales alterna su ejecución con instrumentos de sonidos altos, trompetas, clarinetes y otros, y bajos, contrabajos, trombones, helicones y otros. Tiene una forma binaria, dice. Hasta aquí la explicación, la primera parte de este tema. La segunda parte les envío en otro video, ¿ya? Se nos está acabando el tiempo.